Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre las exportaciones del Ecuador. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados de lujo. Regresa a nuestro panel Jorge Calderón Salazar, quien es un analista económico. Un gusto, Gustavo. Gracias por la invitación a este programa de la Píldora Roja. Bienvenido siempre, estás en tu casa, Jorge. Y está nuevamente con nosotros Sixto Chan Armijos, quien es un economista experto en comercio internacional. Gracias, Gustavo, por la invitación. Aquí en la Píldora Roja ya estamos en casa, ¿no? Es un placer tenerte, Sixto. Enseguida comenzaremos a discutir, pero antes repasaremos el punto de mira. Históricamente, el sector exportador ha tenido un rol fundamental para la creación de empleo en el país, con particular énfasis en los sectores rurales. Desde luego, el aporte de este sector es vital para el crecimiento de la economía nacional, que al estar dolarizada tiene una alta dependencia de las divisas generadas por las exportaciones. Hoy en la Píldora Roja conversaremos sobre el dinamismo de los mercados internacionales y el rol que las exportaciones de nuestro país pueden jugar en ese contexto. Bien, entonces, para entrar en materia, quisiera contarles. Ecuador se caracteriza por mantener una alta dependencia de la producción y exportación de productos primarios. De hecho, entre 2010 y 2019, nada ha cambiado de manera significativa. Es decir, se siguen exportando productos que incorporan poco valor agregado frente a productos industrializados. Entonces, desde su perspectiva, ¿es posible reducir la dependencia ecuatoriana hacia los bienes primarios? Bueno, yo voy a darlo el kick-off, lo voy a dar yo entonces. Mira, Gustavo, esto de reducir la dependencia hacia bienes primarios es algo largamente discutido, no solamente a nivel político, sino a nivel técnico en la academia. Recuerdo tantas clases de comercio internacional donde se discute todo tipo de modelos, desde los de apertura de mercado, de los modelos empresariales, los modelos de sustitución. Entonces, nosotros como ecuatorianos hemos visto también a nivel político todo tipo de filosofía, ideología, pero bueno, acá estamos para responder la pregunta. ¿Es posible o no reducir la dependencia hacia bienes primarios? Como todo economista, te va a responder siempre así, te va a responder igualito. Pues depende, así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerdo tanto que en este gobierno de Rafael Correa hubo un discurso muy fuerte, y fuerte porque fue en todo sentido difundido este llamado cambio de matriz productiva, efectivamente, de que hablaba de justamente de reducir la dependencia de bienes primarios. Entonces, recuerdo tanto, porque sabes que yo te voy a decir la plena, te voy a decir, Gustavo. Yo también me vi un par de sabatinas, como todo ecuatoriano, creo yo. Hay a veces que uno hasta por entretenerse un poco del chisme político veía las sabatinas. Recuerdo tanto que en una de estas sabatinas pusieron una presentación, unas diapositivas muy interesantes, donde el tipo ponía el ejemplo de que Ecuador produce maíz que no exporte maíz, sino que exporte las humitas, algo así, ¿no? Vender ya algo con valor agregado, salir de la dependencia de los bienes primarios. ¿Qué es lo que pasa ahora sí en la realidad? En la realidad te puedo decir que salir de la dependencia de los bienes primarios es bien complicado. ¿A qué me refiero? Nosotros somos exportadores de chocolate ya más de 100 años. Es más, el chocolate, lo que es la pepa de cacao, tiene una gran influencia en nuestra actividad como país, como república. La pepa de cacao empezó, bueno, no, me gustaría hablarte históricamente de la influencia de la pepa de cacao en nuestra economía desde el inicio de la actividad económica, pero el tema es que cuando uno quiere exportar pepa de cacao y después quiere exportar manteca de cacao y después quiere exportar licor de cacao, ok, la idea es mandárselo a Bélgica, mandárselo a Alemania para que ellos te lo compren. Y como naturalmente la pepa, la manteca y el licor de cacao son derivados de la pepa de cacao, tú dirías, bueno, hay una capacidad instalada invertida, hay un know-how ecuatoriano, entonces ya tienes un producto con algo de valor agregado y mayor fuente de ingresos. Eso es en teoría. En la vida real eso no funciona. Yo te digo porque personalmente yo me encargaba de abrir mercados y cuando trataba de abrir mercado le tocaba las puertas a las chocolaterías en Alemania. ¿Quiere usted manteca de cacao o licor de cacao ecuatoriano?
No, no queremos. Me acuerdo que conversé también existe la Asociación de Comerciantes de Pepa de Cacao en Alemania. Conversé con el presidente de la asociación o el gerente, no me acuerdo el nombre, y le dije, oiga, ¿qué podemos hacer aquí nosotros? Y me dijo, bueno, su problema como exportador de cacao es que tiene que seguir exportando cacao, no va a exportar nada más, porque la industria alemana es tan grande, tiene una capacidad instalada tan grande para procesar estas pepas de cacao que no van a permitir de que nadie venga aquí a ponerles en riesgo su inversión. Entonces ellos actúan en espíritu de cuerpo y naturalmente como son empresas tan grandes es fácil ponerse de acuerdo y lo que van a seguir es seguir comprándonos a nosotros la pepa de cacao y ellos controlarán per se la calidad de su manteca de cacao, su licor de cacao y de sus chocolates. Cabe resaltar que Alemania es el más grande exportador de chocolate del mundo. Entonces, salir de un bien primario sin valor agregado en nuestro producto más icónico, porque es icónico porque el cacao está demostrado que es hasta ecuatoriano, es bien complicado. Entonces, salir de dependencia de bienes primarios no es tan fácil como idealmente se ve en estos modelos de sustitución y de innovación o de matriz productiva, como sea que le llame los gobiernos del socialismo del siglo XXI, o incluso los gobiernos de derecha que planearían una agenda de apertura económica. Simplemente se trata de que en el comercio exterior ya existen lealtades creadas, lo que hace de que siempre se siga comprando al proveedor que se le compraba antes, porque existe una sencilla razón, porque el proveedor, digamos, alemán, el proveedor belga, nunca ha fallado los volúmenes y cantidades que se debe proveer para generar, sea licor de cacao, manteca de cacao o chocolate. Entonces, romper esas lealtades es el desafío para salir de un bien primario. Es lo que te podría decir con ese punto. ¿Cuál es tu lectura, Jorge? Bueno, en efecto hay algunas coincidencias con lo que menciona Sixto. Tenemos presente que estos bienes primarios han sido parte no solo de la economía, sino de la cultura ecuatoriana. Es decir, va bastante relacionado a los mismos. Incluso las corrientes migratorias internas han ido de la mano con el desarrollo de los sectores, como el cacao, que destacaba Sixto, banano, entre otros. Y sí llama la atención que transcurren los años y nos situamos en los mismos productos. Hace 20 años que yo estudié economía, me explicaban mis profesores los 5 productos, entre comillas, estrella del país: cacao, banano, café, camarón, y a eso agrégale el petróleo, ya parece canción de Tico Tico. Y si nosotros le preguntamos a nuestros padres, cuando estudiaron economía, eran los mismos productos. ¿Qué le estamos enseñando a los alumnos en nuestras aulas? Los mismos productos, estrellas, entre comillas. Es decir, no hay un cambio significativo en esto. Pero más allá de que sigamos en estos puntos, veamos el potencial que tienen, justamente en función de tu pregunta. ¿Qué futuro tienen estos bienes primarios? ¿Conviene seguir los mismos? Y escuchando las reflexiones que hacía, uno también diría, depende, en este sentido. En algunos, por ejemplo, el cacao es, como el que nos destacaba, en el ejemplo que te daba, sería debido a la industria, a quienes le vendemos nuestra producción, sería mejor no meternos y aprovechar la ventaja solamente de exportarlo como tal, pero podríamos tal vez en otros sectores, en otros productos, explorar alternativas ya con una agroindustria, por ejemplo, banano, y ver otros productos que podríamos estar exportando en esa línea, como bienes primarios. Es decir, tal vez hacer un mix según las estrategias comerciales que vayamos a implementar, según los mercados a los cuales nos vayamos a vender. Podemos tomar un caso, lo que pasa con Australia y Nueva Zelanda, que se caracterizan por ser exportadores mundiales justamente de productos agrícolas. Y son países, que tienen un alto estándar de vida. Es decir, ellos decidieron apostar a esa línea de sus productos, en algunos casos industrializados, y tal vez el Ecuador podría examinar eso, pero hay que ir más allá y tener una estrategia coordinada entre los actores públicos y privados, económicos, políticos, sociales, para saber en qué somos buenos, qué potenciales tenemos, dónde podríamos ubicarlos, si nos hace falta acuerdos para ubicar estos productos y poder determinar cuáles son bienes primarios podrían seguir siendo los ideales para producir. Tengamos también presente que el Ecuador
lamentablemente, a pesar de que es reconocido por la calidad de muchos de sus productos agrícolas, es uno de los países con menores, con la menor eficiencia por hectárea en el momento de producir. Porque esto nos pasa en café, nos pasa en banano, y nadie niega la calidad de nuestros productos, de cacao, perdón, del café y del banano, pero somos los que tenemos menos rendimientos por hectárea. Entonces, son cosas que también hay que ir explorando porque esto hay que verlo como un todo. Esperemos en 20 años no seguir hablando de los mismos productos, sino tener una cartera de productos o una canasta de productos más diversificada, más robusta y no solo depender de los mismos. Porque recordemos que en años atrás el banano ha tenido problemas porque no podía ingresar a la Unión Europea porque ellos privilegiaron a las colonias africanas, y en vez de que las colonias africanas el banano no es de tan buena calidad como el nuestro. Es decir, yo creo que ahí la línea sería reconocer las potencialidades que tienen, los mercados en los cuales deberíamos insertarnos mejor con nuestros productos, a cuáles productos darle ese valor agregado y tal vez cuáles, por las condiciones a las cuales les voy a vender, como destacaba así, como el caso de cacao, tal vez no irme por esa línea y ampliar la canasta de productos agrícolas o agroindustriales que yo podría como país vender. Yo creo que por ahí podríamos hacer la línea. Tal vez no alejarnos de los bienes primarios como tal, pero sí ser los más robustos, más fuertes en el mercado, con una mejor presentación, mejor promoción, en fin. Yo creo que hay bastante por hacer. Y si nosotros nos fijamos en las exportaciones no petroleras, en las que mayoritariamente están estos productos, son las que han dado la cara en los últimos años. Desde el 2014 hay una tendencia adecuada, por así decirlo, especialmente en los últimos años, así, incluyendo, inclusive si consideramos el 2020 hasta septiembre, que son las cifras que muestra el Banco Central, que hay un crecimiento importante de las exportaciones no petroleras, por ejemplo. Ya las exportaciones petroleras se quedaron por temas de precio, porque no somos tampoco eficientes en el momento de producir, y ahí está la apuesta. Yo creo que el Ecuador decididamente tiene que revisar su canasta de productos, potenciarlos, y yo creo que va a haber mejores logros de los que hemos conseguido hasta el momento. Gustavo, también quiero agregar unas dos puntualizaciones con respecto a a los comentarios de Jorge. Él hizo un comentario interesante. Hay que identificar los mercados y la potencialidad. Cuando yo te decía depende, es porque digamos que ese era el depende negativo. Aquí te voy a dar el depende positivo. Cuando se identifica el mercado y potencialidad, efectivamente puede haber casos de éxito. ¿Podemos salir de los bienes primarios? Sí. Un ejemplo notorio. Tú vas al Supermaxi y te compras esos Pacari, ese chocolate con rosas. El único chocolate con rosas que se puede comer en Europa de esa calidad es el mismo Pacari. No hay cómo le puedan distorsionar su calidad, su precio y su presencia en percha. Pacari es un caso icónico de éxito de cacao, de chocolate ecuatoriano, ya no de cacao, de chocolate ecuatoriano. Entonces, sí existe una potencialidad identificando el mercado a donde debe ir. Pacari no se vende en toda Alemania. Es más, estoy ahorita hasta hablando de Pacari, no sé si es un problema hablar de una empresa en público, pero bueno, el tema es que me acuerdo que Pacari no estaba en toda Alemania. Pacari había identificado un mercado específico que era en el sur, era en Stuttgart. Allá vendía Pacari. Identificó la potencialidad de que en ese sector de Alemania podía vender ese chocolate chocolate con rosa, con sal. ¿Existe un caso de que se salió de bien primario con éxito? Sí, sí existe, ese. Otro más te puedo decir. Recuerdo tanto cuando caminaba en esta feria de alimentos, Hanuga, que van todas las empresas de todo el mundo, las más grandes. Recuerdo tanto una empresa ecuatoriana, ellos tenían chocobanana, o sea, chocobanana con canela, chocobanana con sal. Y yo les dije, bueno, ¿y quién compra pues chocobanana? Pues porque esto es para comercio exterior, pues chocobanana comemos nosotros. No. Chocobanana con canela y picante y chocobanana con sal la comen en Japón. Nosotros mandamos a Japón chocobanana. ¿Se pudo salir de un caso de bien primario con éxito? Sí, sí se pudo. ¿Se identificó el mercado? Japón. ¿Existe potencialidad para seguir creciendo? Sí, sí existe. Entonces, hay que identificar estos pequeños nichos y algo que a mí me agrada, Gustavo, es que existe siempre
este deseo del empresario de poder cubrir su inversión inicial que lo hace buscárselas por donde sea. Entonces, la ambición de estos empresarios, por decirlo de una manera, ha servido para que como país seamos un país más rico, un país tal vez no con una canasta tan robusta de exportaciones, pero vamos dando los pasos en la dirección correcta, creo yo. Y este tipo de iniciativas darle un poco más de fuerza. Sí se puede, Gustavo, ¿no? Ese es el depende positivo, básicamente. Quería agregar esas cositas. Jorge. Sí, en efecto. Y esa ambición que destacaba Sixto, hay que verla y que la entiendan nuestros oyentes, los que nos están viendo por YouTube. Esa ambición no la tenemos como algo perverso, como algo negativo. Es equivalente a un deseo de superación. Veamos las cosas no siempre como lo malo, y por eso que atacamos, sino que obviamente mejorar su estándar de vida, tener mejores ingresos para su familia. En el caso de un empresario, quiere subir sus ventas, quiere tener mejores ingresos, quiere abarcar más mercado, y esto lo da en tanto en cuanto sus posibilidades sus permitan, y su inversión y su riesgo. Entonces, no está mal ambicionar. Eso quiero que reflexionemos todos, porque realmente a veces nos confundimos los conceptos y pensamos que es malo, que es perverso. Y no, ¿quién no ambiciona? ¿Quién no desea algo mejor? Y está bien. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar esforzando, un empresario, investigar, buscar mercados, arriesgar su propio capital. Y mire, qué interesante ejemplo que nos da. Yo no me imaginaría una chocobanana, que me encanta ese chiquito, una chocobanana con picante. Pero ¿qué pasó? Este empresario le apostó, investigó, buscó y en buena hora que se posicionó. Y yo no creo que haya muchos competidores de chocobanana. Obviamente después vendrán los imitadores, esto es parte del mercado, pero buscó un nicho y le abrió un camino para su precio y tal vez para otras. Ese es el potencial que el comercio tiene. Y enhorabuena se pudo identificar con productos primarios. Entonces, es lo que justamente comentaba también. Es decir, depende, que cada caso hay que explorarlo, cada caso hay que verlo. Tal vez en algunas instancias nos conviene seguir vendiéndolo en ese estado primario, tal vez en otros nos convenga darle ese proceso de industrialización, de manufactura y poder venderlo. Es decir, hay que estudiar, pero sí insisto, es que tiene que ser un trabajo coordinado. Ya no cabe más que la política se meta en el comercio exterior. Tenemos que actuar de manera técnica. Es importante eso porque el empresario también necesita colaboración por parte del sector público, por un sector público que le dé, o un Estado que le genere un entorno para que pueda salir adelante, no que le ponga trabas, no que le ponga impuestos, ¿no? que le abra paso para que se presenten en ferias comerciales, en fin. Ese tipo de accionar se necesita, porque así también todos cumplimos nuestros roles. El sector privado generará empleo, puestos de trabajo, pagará impuestos, el Estado tendrá impuestos que ojalá los administre eficientemente. Pero bueno, eso ya es otro tema para otro programa. Ese es otro tema para otro programa, pero yo creo que todo eso va a terminar ayudando. Es importante entonces una coordinación público-privada y que dejen al sector privado poder actuar en función de sus intereses, de sus riesgos y de lo que cree que va a ser bueno para él. Y todo va a fluir como esperamos que así sea. Sixto, Carlos se está refiriendo, por ejemplo, a la cooperación pública-privada, que cada quien cumpla su rol. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar de esto? Bueno, la cooperación pública-privada es fundamental. En realidad no puede existir una inversión privada sin una garantía pública de que las cosas van a ocurrir en un marco ya predeterminado. Entonces, no todo lo que, o sea, yo te diría, el Estado tiene también sus cosas positivas y una de esas es darte el engranaje, el sistema donde va a funcionar, sea lo que sea que tú vayas a iniciar. Las reglas de juego, digamos. Sí, tiene su... Mira, el Estado tiene que siempre tomar la decisión en base a que sea un beneficio social su decisión. Entonces, si el empresario tiene una necesidad de invertir, porque los empresarios no necesariamente tienen que invertir para hacerse ricos. Yo te diría que el 95 o 98% de los empresarios invierten porque tienen que comer, pues. Entonces ellos invierten porque necesitan tener un rédito al respecto. Entonces, por supuesto, es necesaria la articulación pública-privada para que te dé este tipo de garantías.
Básicamente lo que yo podría decirte a nivel general de cómo debería ser el esquema. Porque no quiero responder en base a ideologías, porque lo que quiero decirte es que la articulación del Estado siempre se va a tomar cuando el pequeño, el micro, el gran empresario, siempre beneficie como tal a la sociedad. Y en estos casos que hemos discutido de la chocobanana o del chocolate, al generar divisas, exportaciones, por supuesto que beneficia no solamente al empresario, sino al trabajador, al Estado, todos se benefician. Como tal, somos un país más rico cuando existe esta articulación. Es lo que podría decirte al respecto. Bien, Ecuador ha logrado diversificar en algo los países a los que exporta sus productos en los últimos 15 años. Aunque el más predominante sigue siendo Estados Unidos, destinos como Holanda o Alemania han doblado la cantidad de dinero en bienes importados desde 2005. En este contexto, ¿cómo consideran ustedes que evolucionarán las exportaciones del Ecuador en los próximos años? Bueno, ahora empiezo yo. Por favor. A ver, mira, ha habido avances significativos, hay que reconocerlos. Yo creo que incluso en el gobierno de Correa, el hecho de la crisis que lo puso contra las cuerdas al gobierno, llevó a que el acuerdo con el multipartes de la Unión Europea avance. Porque realmente, si no hubiese pasado, es decir, a mal viento, buena cara. O sea, si no le pasaba esa crisis, él iba a seguir creyendo que vivía en el país de la Península Arábiga, que ojalá fuera a ser un día legal, pero con ingresos externos, con gasto público descarriado, etcétera. Pero la crisis lo llevó a que retome el acuerdo multipartes. Obviamente, perdimos mucho tiempo, eso no basta, ya no vale recordar, pero perdimos mucho tiempo, lo hubiésemos firmado junto con Colombia y Perú en su momento, lo mismo que el acuerdo con los Estados Unidos, pero en todo caso el gobierno actual del presidente Moreno, yo creo que ha hecho importantes esfuerzos. Es decir, por lo menos ya se lavó la cara de los por hacer una analogía, se lavó la cara, mire, tengo un mejor rostro, soy un país que quiere unirse al mundo, quiero recibir inversiones. Obviamente, del dicho al hecho también hay mucho trecho, es decir, le faltó bastante, es decir, pero por lo menos dimos pasos en ese sentido. Tenemos un acuerdo justamente que sacaba con ciertos países como el Liechtenstein, algunos países escandinavos. Hace unos días atrás ya el presidente dijo que también hay avances con el acuerdo con Estados Unidos. Entonces son cosas importantes que hay que ir aprovechando. Para muestra un botón lo que Colombia y Perú, por mencionar países vecinos más cercanos, lo que hizo Chile en el 2005, que fue uno de los primeros países que cumplió los objetivos del milenio en ese entonces, y en gran medida por la apertura comercial que llevó a cabo, uno de los países con más apertura comercial en el mundo. Entonces, los beneficios del comercio exterior están presentes, están evidentes. No se trata de imposición, ese concepto también hay que desterrar de la mente de las personas. No, es que firmar un acuerdo, voy a estar bajo el dominio yanqui, bajo el imperialismo y todas esas cosas que quieren meter en la cabeza a las personas. Esas taras ideológicas, digamos. Así es, y mucha gente se lo termina creyendo. Pero cuando queremos viajar al exterior y tenemos la primera oportunidad, el primer país que queremos visitar es Estados Unidos. Es decir, vienen esas contradicciones por parte de las personas, incluso sobre los mismos políticos de izquierda. Pero en todo caso, yo creo que hay que aprovechar los beneficios del comercio exterior, hay que buscar apertura comercial, los acuerdos son negociados, hay que avanzar en muchas partes, en muchos temas, por ejemplo, temas de propiedad intelectual es algo que el Ecuador todavía le falta. Pues yo creo que hay potencial en los acuerdos comerciales, hay que salir a buscarlos, está el comercio ahí, los beneficios ahí, lo de Europa que tú destacabas, hemos aumentado nuestras exportaciones, las personas pueden evidenciar la baja de los precios de productos como licores, como lácteos, vehículos, están ahí presentes. Incluso aquellos sectores llamados sensibles tienen mecanismos de protección, justamente lo que es carne y algunos lácteos, sus mecanismos de protección van de entre 15 a 25 años. Es decir, si ya fueron muy condescendientes los europeos y si en 15 y 25 años yo no mejoro mi sector cárnicos y de lácteos, es decir, ya perdí tiempo, si ya me están dando hasta de sobra para una cambiar mi situación y estar libre. Entonces, ahí se ve o se evidencia que estos son imposiciones.
son negociaciones y hasta allá tenemos que avanzar. Buscar acuerdos con Corea del Sur, con China, Sudeste Asiático, aquellos donde están los principales mercados de los consumidores, porque los productos ecuatorianos son muy atractivos en la variedad, en la diversidad que tienen, en el sabor. Es decir, ya lo conocemos, ya lo sabemos. Entonces, hacia allá hay que ir. Perdimos tiempo cuando tratamos el comercio exterior con temas con un tinte político, ideológico antes que técnico y decidimos unirnos a iniciativas como el ALBA, no tengo nada contra estos países o países centroamericanos que ven en lo mismo o que incluso tienen hasta menor PIB per cápita que nosotros. Es decir, yo no digo que no dejen de ser mercados, pero apostemos más y apuntemos más a aquellos mercados que tienen un poder adquisitivo mayor y en el cuales nosotros podríamos posicionarnos con buenos productos. Sixto. Bueno, la verdad que ahorita como inició Jorge ya me dio hasta más ideas para poder enfrentar un poco mejor la idea de la pregunta. Bueno, la evolución de las exportaciones en los próximos años, mira, te la pongo así. Siempre hay que ver el ciclo económico, ¿no? Tiene subidas y bajadas. Entonces, el problema con el ciclo económico es que tú no sabes si verdaderamente estás en una expansión o qué tan alto estás en la expansión, si ya llegaste a la expansión de tus exportaciones al punto más alto en valor nominal o tal vez estás en el punto más bajo. Entonces, es difícil tomar o dar una recomendación como política de Estado porque aquí en este tipo de decisiones simplemente no se sabe lo que tú estás viviendo hasta que después lo pasas y lo vives. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo te puedo decir de que el caso más del ejemplo de lo que trato de narrarte es que recuerdo tanto que en el 2014 cuando se acababa esta bonanza petrolera del gobierno de Rafael Correa y estaban aprobando el presupuesto general del Estado, me acuerdo que tenían un presupuesto aprobado con petróleo tal vez de $80 y de repente el precio del crudo en el mercado internacional bajó a $50, entonces ya tenías una brecha por barril de $30. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la proforma presupuestaria llegó a la Asamblea, nadie tenía objeciones, o sea, tienen objeciones naturalmente de carácter ideológico, como dice Jorge, ¿no? Habían comentarios de que está gastando demasiado y todas estas cosas, pero en realidad no había un comentario técnico. ¿Qué es lo que pasa? Llega a la Asamblea, en la Asamblea hubo los comentarios ideológicos, pero por la mayoría se aprobó. Recuerdo tanto que a mí me llamaron en su momento, una persona importante tenía una entrevista y me decía, ¿cómo justifico haber tomado la decisión y no haber dicho nada cuando el presupuesto estaba a $80 el barril? Pues fácil, pues. Uno se mete a la página del Banco Mundial y el Banco Mundial mismo pronosticaba un precio del barril de petróleo por más de $100 en los próximos 5 o 10 años. Entonces ahí estaba la justificación para no caerse en la entrevista con el periodista que le quería dar palo naturalmente, porque todo el país estaba indignado, pero hay que comprender también que los tomadores de decisión tampoco sabían qué es lo que iba a pasar. Ellos no sabían que estaban en el pico más alto de la expansión petrolera y que de ahí era todo bajada, hasta lo que estamos viviendo ahora, que está simplemente agravado por el tema del COVID. Entonces, ¿cuál es el futuro de las exportaciones ecuatorianas? Es incierto decirte ahorita porque simplemente no lo sabemos. Pero algo que sí también, gracias al compañero Jorge Calderón, que tocó el tema de los acuerdos comerciales, sí, los acuerdos comerciales son necesarios. Y dígase acuerdo comercial, no tratado de libre comercio, eso no. Un acuerdo comercial que nos permita a nosotros, como consumidores, poder consumir más y que nuestros productores puedan producir más. ¿A qué me refiero? Que el productor de papa de la sierra no esté amenazado por el productor de puré de papa de Idaho o el productor de papas norteamericano que le mete papa subsidiada y te mete por toneladas. Entonces, si tenemos un acuerdo comercial, yo te puedo decir que la papa, nosotros como ecuatorianos no podemos permitir que la toquen. Pero sin embargo, ¿qué podemos pedir? Acceso a las pitahayas, acceso permanente a las flores, nuestros productos de pesca, esos son necesarios que tienen que ir al mercado norteamericano sin arancel. Pero también debemos proteger nuestras partidas sensibles, como son naturalmente el maíz, la soya, la papa, el pequeño agronegocio, ¿no? Tenemos que buscar
cubrir un poco y proteger a la agricultura familiar campesina, que son los productores de frutas, ¿no? Manzana, durazno. Porque no creas, los norteamericanos también tienen un país tan grande, con una agricultura tan subsidiada, que fácilmente si tú le abres un tratado de libre comercio, simplemente cogen y todos nuestros pequeños agricultores van a ir a la quiebra. Y con los pequeños agricultores, el pequeño intermediario, el pequeño vendedor. Entonces, son los puntos que debemos nosotros proteger, que es lo que sí debemos acceder nosotros a tecnología que no vamos a aquí producir nunca. Por ejemplo, tener barreras comerciales a la producción de vehículos o este tipo de electrónicos ya muy sofisticados. Son productos que nosotros como consumidores nos podemos beneficiar en el consumo. Y con este consumo podemos también reformar nuestras fábricas y nuestros procesos productivos. Entonces, los acuerdos comerciales en el futuro, mira, si algo yo te puedo decirte del futuro de las exportaciones ecuatorianas, es que como dice Jorge, ahí es donde hay que trabajar, pero que hay que trabajar de una manera técnica. Ya para ideologías, de lo que hemos vivido tantos años, ya el país ya no aguanta una discusión de que el uno es comunista, que el otro es de derecha. No estamos para esto, estamos para nosotros como país siempre tener como dicen en economía, tener una decisión que dé un beneficio social neto positivo, ¿me entiendes? Como decíamos en el aula. Entonces, ese es el camino que nosotros debemos trazar, creo yo. Y eso podría decirte con certeza con respecto a la evolución de las exportaciones, Gustavo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, mira, y justo estaba tomando nota porque lo último que reflexionó Sixto, lo vuelvo a atar con el caso de Chile. Yo había mencionado justamente Chile, que en el 2005 fue uno de los primeros países en el mundo en cumplir la primera edición de los objetivos del milenio. Y algo que me olvidé de destacar ahí es que lo hizo bajo gobiernos de la concertación, que son gobiernos del centro hacia la izquierda. Pero, y aquí viene justamente lo que decíamos, es decir, ya basta las discusiones ideológicas, hay que ser pragmáticos. ¿Qué es lo que sirve? Sirve una apertura comercial. Y gobiernos de centro, de la izquierda, como los gobiernos chilenos en la década de los 90, la apostaron a eso. Siguieron la apertura comercial dejada por Augusto Pinochet. ¿Y qué sirvió eso? Que Chile, insisto, son de los primeros países que haya cumplido la primera fase de los objetivos del milenio del 2005. Está ahí la muestra. Entonces, ya basta de estos sectarismos, ya basta de lo que a veces muchos gobiernos se plantean: ¿qué hago para durar mis 4, 5, 6 años? Son objetivos de país, son objetivos estratégicos, objetivos de largo plazo. Y aquí, sin importar la tendencia, ni el color, ni el sabor, hay que apostarle a eso. Perú, fuera de toda su problemática que está viviendo en los últimos días con varios cambios de presidente, Chile es lo mismo. Chile ha venido creciendo, ha traído inversión extranjera, ya ha tenido gobiernos que van desde la centro-derecha, gobiernos liberales, nacionalistas, como el de Ollantumala, socialdemócrata como Alan García, Kuczynski, gobiernos también de todos los colores y sabores, etcétera. Pero, ¿qué apostó? Institucionalidad, objetivos estratégicos, visión de país, de largo plazo, atraer inversión extranjera, están creciendo las exportaciones. Colombia y Perú reciben 2, 3, 4 veces más inversión extranjera que lo que recibe Ecuador, por poner un ejemplo. Entonces, esa es la vía. 1, 2. En los acuerdos comerciales también es importante tener una estrategia, que eso le falta al Ecuador. El Ecuador se arma: voy a negociar ahora con Estados Unidos y me preparo para Estados Unidos. Voy a negociar con Europa y voy a tener mi grupo para negociar con Europa. Esto tiene que verse de forma global, tiene que haber una estrategia general, tener un grupo negociador general que se encargue de identificar los productos con más potencial, los productos que hay que proteger, en este caso, como estaba diciendo, la papa, por ejemplo, identificar todo eso. Y ahí los grupos específicos según los acuerdos que tengan que llevar a cabo, porque no es lo mismo negociar con gringos que con negociar con europeos, que con negociar con asiáticos, con japoneses. Son muy disímiles entre sí, no solo por la parte de hacer negocios, sino por los temas culturales. Entonces, es importante. Entonces, tener una estrategia general y tener estrategias específicas según el bloque o país con el que vaya a negociar. Y tercer punto, yo creo que el futuro de las exportaciones ecuatorianas tiene que empezar a visibilizarse sin el petróleo. Tenemos que ir despetrolizando la economía. Las reservas nos dan 20, 30 años más, pero vemos que un mundo está girando más hacia el medio ambiente que me parece. Entonces
Entonces busquemos otros tipos no esperemos a que se me acabe el petróleo para decir, uy, ¿y ahora qué hago? Desde ya vamos haciendo una verdadera matriz productiva que le apueste a los sectores que estamos justamente conversando. No una matriz así una matriz productiva ideológica que ya que apuntaba en 5 años ya producir vacunas, cosas así. Es decir, basémonos en lo que tenemos, en lo que somos capaces de hacer. Y eso yo creo que serviría muchísimo para ir bajando esa dependencia del petróleo. No digo que dejemos de exportar, porque podemos todavía hacerlo, pero sí vayamos cambiando o revirtiendo lo que representa en ingresos y generación de puestos de trabajo el sector de hidrocarburos versus lo que puede representar el sector agrícola, ganadero, pesquero, con todo ese potencial que podríamos nosotros sacar el jugo, como se dice, y de esta forma generaría más puestos de trabajo. ¿Cuánto genera de puestos de trabajo directo e indirecto en el sector petrolero? 100.000 puestos es poniéndole mucho, pero ¿cuánto genera el sector agrícola, ganadero, pesquero? Todos los bienes pecuarios, millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Hacia allá está la verdadera generación y la verdadera apuesta que debería existir por los futuros gobiernos. Ese es un sector, Sixto, que tú conoces muy bien, el sector ganadero, el sector agricultor. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ahí está, sí, bueno. Mira, Gustavo, el tema de agricultura en Ecuador es un tema para hablar, creo que, y no acabar nunca, en realidad. Mira, en agricultura existe un desafío interesante y era lo que yo quería mencionar en la tercera pregunta que tú seguramente tienes preparada respecto a cómo desatar el potencial exportador del país. Te voy a dar el ejemplo. Mira, me adelanto a la tercera pregunta. ¿Cómo se desata el potencial exportador? Bueno, la agricultura tiene esto de que la agricultura, el gran agronegocio, es el que genera los dólares para la dolarización, valga la redundancia. Si tú no tienes bananeras, no tienes camaroneras, no tienes plataneras, no tienes cacauteras y todas estas eras que te generan los dólares, simplemente no existiría otro ingreso de dólar que no sea petróleo. Entonces, este potencial exportador es lo que nosotros nos permite tener en el día a día dólares adicionales a los ingresos petroleros. Pero como también menciona Jorge, nosotros también tenemos identificado, creo yo, en este país qué es lo que tenemos y es a donde debemos apuntar. Lo que se dice técnicamente la ventaja comparativa. Ventaja comparativa, por definición, es simplemente la abundancia de un recurso natural. Que tienes tanto de este recurso, Gustavo, que se hace barato y fácil de manejar. Entonces, cuando tú tienes una ventaja comparativa en productos agrícolas, yo creo que por ahí podemos caminar. ¿Qué es lo que le hace falta a agricultura, a ganadería, que yo quisiera recomendar? Es más, el problema es que yo como Sixto Chan, yo no tengo un megáfono para decirle a todo el país lo que tengan que hacer. Pero dado que estoy en la píldora roja, voy a aprovechar este pequeño megáfono. ¿Cuáles son mis hallazgos o cuáles fueron mis hallazgos como funcionario público cuando yo caminaba por el país? Gracias a mi trabajo, Gustavo, yo te puedo decir con seguridad que conozco todas las regiones de nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerdo tanto cuando yo caminaba por Pichincha, en Puerto Quito, y me decían, tenga economista, una barrita de chocolate con canela. Una barrita de chocolate bastante rica. Vas bajando y porque veo te dicen lo mismo. Oiga, nosotros también sabemos hacer chocolate. ¿Quieres probar? Ok, tenga. También estaba buena. Sigues bajando y vas. ¿Quieres chocolate? Sí, también quiero. Ok. Todas son chocolates elaborados ya ricos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es que cuando tú hablas de desatar potencial a comercio exterior, de que este chocolate o plátano se pueda exportar, lo que te van a decir en el exterior, te van a decir, te voy a contar una anécdota, otra anécdota más. Yo me acuerdo que me reuní con una empresa alemana que tenía la capacidad de distribuir en todos los Aldi, en un país de 90 millones de personas como es Alemania, y me decía, bueno, tú puedes proveerme 40 contenedores para probar este plátano. Bueno, 40 contenedores, el empresario que produce, que tiene esto, la capacidad.
Entonces me dice, ¿cómo quieren exportar? Pues porque en realidad y solamente para probar necesitamos 40 contenedores para poder distribuir a un país de 90 millones de personas. Entonces, ¿cuál es el problema? El chocolate y el plátano, sus productores deberían asociarse un poco más, consolidar su carga para poder satisfacer la demanda del mercado internacional. Entonces, las ventajas comparativas, la abundancia de recursos naturales en agricultura, ya las conocemos. ¿Qué es lo que falta? Que simplemente estas pequeñas iniciativas se vuelvan una gran iniciativa, se asocien entre ellos y puedan comenzar a cumplir con los cupos que pide el mercado internacional, solamente para hacer una prueba 40 contenedores. De ahí cuando empieces, vamos a seguir pidiendo todo el año. Entonces, ese es el reto que enfrenta el pequeño empresario y las pequeñas asociaciones. ¿Cuál es el problema, Gustavo? Mira, ya te dije que la primera solución, asociatividad. Esa es la solución para desatar el potencial exportador. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te asocias? Te voy a tirar otra anécdota más. Me acuerdo que caminaba también en una reunión de productores y le digo, bueno, está bonita la asociación, pero ¿quién está pagando todo ahorita? Ahorita está pagando todo Jorge Calderón porque el contador que teníamos aquí en la asociación se hizo un mal manejo de fondos y desapareció. Entonces estamos luchando para que la asociación no se diluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes pequeñas asociaciones donde la credibilidad de sus miembros lastimosamente es cuestionada con justos motivos. Entonces, si tenemos el problema de que los pequeños miembros de estas asociaciones tienen esta falta de credibilidad, ¿cómo podemos nosotros... Es decir, Sixto, tienen problemas de gobernanza. Exacto, pero a niveles muy, muy pequeños. Si tenemos estos problemas de asociatividad, de gobernanza, ¿cómo vamos a poder consolidar cargas más grandes para poder satisfacer la demanda y el hambre del mercado exterior? Entonces recuerdo, hoy día venía por la radio escuchando a un político que quiere ser presidente, que Ecuador puede ser el granero de América. Sí, sí, claro que puede, pero naturalmente, dando el tema de asociatividad y de la credibilidad de sus miembros, la asociatividad para satisfacer los volúmenes de carga y la credibilidad de miembros de estas pequeñas asociaciones que sepan que tienen que ir a trabajar en el beneficio de los miembros de su propia asociación y de ellos mismos, porque ellos forman parte de la asociación. Y es la única manera en la cual nosotros podamos desatar este potencial exportador. Pero lastimosamente esperemos que este mensaje le llegue a las autoridades, a los que toman las decisiones, porque creo yo, en mi experiencia como funcionario público a pie, son los pequeños hallazgos que uno viene haciendo en varios años de recorrer el territorio ecuatoriano, en fin. Es decir, cómo podemos llevar 40 contenedores a Alemania si aquí en Ecuador, en nuestras pequeñas asociaciones, no tenemos la casa en orden y no estamos trabajando Exactamente. de manera coordinada y de manera incluso profesional? Para que tú puedas cumplir con las 40 contenedores y que una asociación tenga credibilidad, tienes que hablar, tienes que trabajar casa adentro. Y el tema es que los 40 contenedores no los vas a llenar con una asociación, vas a necesitar al menos unas 20 o 30. Entonces, creo yo que es lo que falta para desatar de una manera práctica el potencial exportador, porque en realidad de filosofía y de ideología no comemos ni vamos a salir adelante, creo yo. Jorge. Sí, coincido. Retweet le doy a Sixto. Las personas no comen con ideología, necesitan es un entorno que les ayude, que les permita salir adelante, que puedan desarrollarse, conseguir empleo, cubrir sus necesidades. Y aquí se evidencian, ya al momento de tratar el comercio, creo que se evidencian muchas falencias, y por eso yo hablaba del tema de una acción coordinada entre todos los actores. Nosotros somos un país pequeño, 17 millones de habitantes, pero el mundo no es pequeño, el mundo son 7.500 millones de consumidores. Entonces, lo destacaba el caso en Alemania los contenedores. Y tomando Alemania, ¿qué pasa con los chinos? Los chinos también te piden cantidades importantes de producto solo para hacer las pruebas de mercado. Entonces, aquí lo que hace falta es unir esfuerzos. Es decir, y eso yo me refería anteriormente con las estrategias que hay que tener coordinadas aquí. Entonces,
yo necesito saber con qué productos tengo y quiénes cuento como potenciales proveedores. Entonces, si estamos hablando de banano, bueno, con cuántos bananos? O cuántos en el cacao, en el sector de café, o en el sector de tilapia, etcétera. Entonces, yo les tengo que decir, a ver, vamos a exportar a este mercado, yo necesito que cumplan con A, B, C, D requisitos, vamos a pedirles esto, y todos nos alineamos así, porque si no, yo no voy a poder cumplir, ahorita nos doy un ejemplo con 40 contenedores, pero ¿qué pasa si piden más? Entonces, o piden menos y no tengo la suficiente oferta para satisfacer esa demanda. Simplemente el importador europeo o de otro país va a buscar a otro quien le puede ofrecer esa cantidad. Entonces, sabiendo que convertámoslos en fortaleza, identifiquemos actores, unámonos, pero lamentablemente parte de los problemas por el cual el comercio exterior ecuatoriano no ha despegado es justamente porque no se busca asociar. Algunos quieren llevar agua solo a su molino y no buscar compartir. Aquí se trata de generar esfuerzos, de tal manera que incluso así también reducimos costos. Entonces, es fácil razonarlo. Es importante que en este sentido nos despojemos perdón, de cualquier dogma, de cualquier situación o problema y actuemos en conjunto. Yo creo que eso nos va a generar mucho más réditos en el contexto del comercio exterior, porque así vamos a ser más fuertes para poder establecernos en un mercado que de por sí es muy competitivo, que ofrece muchos de los productos que nosotros ofrecemos, que lo ofrecen en mejores condiciones, bajo unas estrategias del gobierno unidas con el sector privado importantes, que ya tienen acuerdos comerciales. Es decir, ya nos llevan ventaja algunos países, solo por mencionar los países vecinos, nos llevan una ventaja. Entonces, no perdamos más el tiempo de lo que ya hemos perdido y unámonos, veamos mercados en los cuales nosotros podamos posicionarnos, pero actuemos de forma conjunta, uniendo esfuerzos. Esto aplica para todos los sectores, camarón, tilapia, banano, café, para cualquiera. Busquemos, porque al final del día todos queremos progresar. Yo creo que el empresario busca progresar, busca generar puestos de trabajo, busca tener más ventas y así lo va a lograr. ¿De qué me sirve que yo diga, no, yo solo puedo ofrecerte 10 toneladas cuando el importador quiere 30, quiere 40? No, simplemente, bueno, ¿sabes qué? Busca reunirme las 40 toneladas, pero yo importador tampoco me lo voy a quedar esperando, voy a seguir buscando a otros que sí me los puedan proveer. Entonces, porque siempre va a estar en constante movimiento el mercado y por tanto el comercio exterior. Entonces, yo creo que es importante en ese sentido la asociatividad. También en el caso del sector agrícola es importante las estrategias, lo que se destina para investigación y desarrollo. Es importante ver, por ejemplo, nuevas variedades de semillas, también hay que ver nuevas estrategias de comercialización. Hay muchas cosas por hacer todavía y lo peor de todo es que sabemos que son estas falencias, pero no se hace mucho en este sentido. Yo creo que, regresando a la génesis de esta conversación, yo creo que hace falta más una acción coordinada entre lo público y lo privado, para que de esta manera se den los mejores resultados. Eso va a redundar muchísimo en que se genere puestos de trabajo que son tan necesarios en la actualidad. Se han perdido miles, millones de puestos de trabajo alrededor del mundo por la pandemia, y el Ecuador no deja de ser la excepción. Y yo creo que una vía por la parte del comercio exterior, la apertura comercial, va a ser posible. Tal vez ahorita muchos países le apuesten a sus mercados internos por el tema de la pandemia, recuperación de puestos de trabajo, pero pronto volverá la tendencia de que la apertura comercial va a ser algo viable y necesaria. Los ejemplos están a la vista. Yo creo que eso va a ser fundamental y que debe estar en la agenda de todos los candidatos presidenciales. Ahorita que estamos a semanas de una ley electoral, debe estar en la agenda de ellos de cómo van a crear los puestos de trabajo. Y yo creo que un plan de gobierno que incluya adecuadamente la incorporación de los sectores agrícolas, ganaderos y la apertura comercial, haciendo un buen balance, yo podría ser una vía importante justamente para cumplir ese cometido. Jorge, estamos hablando de apertura comercial y estamos de acuerdo que eso es esencial, es indispensable. Pero ¿qué cosas tendría que corregir el país casa adentro, más allá de pues, los problemas de gobernanza que hemos conversado con Sixto? ¿Qué cosas tendría que corregir el país como sistema político, como reglas de juego, como conjunto de instituciones económicas, políticas? ¿Qué haría falta para dinamizar
y para desatar este potencial que hemos conversado? Mira, justamente las has mencionado algunas de ellas, instituciones transparentes en las cuales se pueda confiar y creer, instituciones que no se creen por simplemente alimentar la burocracia, sino que tengan realmente un fin, un cometido eh, importante en el desarrollo productivo. Por ejemplo, institutos como el INIAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, lo considero fundamental, pero es tratado políticamente para ubicar a personas y simplemente no estén haciéndolo o cumpliendo las funciones para las cuales fueron nombrados. Por ende, lo que podría generar el INIAP sería, entonces, y ahí tenemos un instituto que se encarga, teóricamente, según sus funciones, de la investigación agropecuaria, el desarrollo de nuevas semillas, de nuevas estrategias de riego, es decir, un sinnúmero de cosas que se necesitan para impulsar eso. Las leyes. Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no las cumplimos, si no las respetamos o las hacemos respetar, de nada va a servir. Todo eso es lo que engloba la institucionalidad y que lo que es necesario justamente y resulta atractivo. Porque, insisto, yo puedo ir como Ecuador, no, yo venga acá, inviertan, vamos a exportar más, etcétera, pero regresamos del dicho al hecho al trecho. Entonces es importante que lo que yo esté diciendo se traduzca en acciones y eso todavía nos falta muchísimo. Insisto, el gobierno actual ha hecho bastante con respecto al anterior en ese tema, pero todavía no es suficiente para lo que deberíamos hacer como país. Nos lleva a Perú y Colombia, insisto, lo tomo como economías similares, han hecho bastante en 20 años, en abrirse al mercado, en apostarle, en mejorar los rendimientos de producción. En fin, hay una apuesta, hay una agenda de país. Hay que mejorar la competitividad, bajar los costos ya, de producir en el Ecuador, que siguen siendo altos. Eso ya involucra reformas laborales, verse más impositivos. Realmente es una tarea con muchos pendientes que todavía hay que hacer. Insisto, sabemos que tenemos que hacerlo, pero muy poco avanzamos en ello. Sixto. Asumo, Gustavo, que estamos acabando ya. Estamos por terminar, pero justamente lo que conversábamos con Jorge, quisiera tu lectura. Mira, yo ya tengo anotado dos recomendaciones a nivel general de cómo el Estado en comercio. Yo creería que, mira, los comentarios de Jorge son ciertos, ¿no? Pero como son ciertos y estoy de acuerdo, no voy a comentar al respecto, ¿me entiendes? Sería redundante. Pero yo sí creo que si nosotros como país queremos visualizarnos, no necesariamente como un país diferente en su capacidad exportadora, pero sí como un país más rico. Y cuando digo más rico es que nosotros como ecuatorianos podamos consumir un poco más de productos que sean diferentes a lo que siempre hemos consumido y que podamos exportar mucho mayor volumen de nuestros agronegocios, creo yo que vamos a estar caminando en la senda adecuada. ¿Y cómo llegamos a esa senda adecuada? Primero, el primer punto que quiero tocar nuevamente es el acuerdo comercial. Si hay acuerdos comerciales también en el futuro, con Estados Unidos, con China, como decía Jorge, con Corea, con los que tenga que haber, tenemos que tener un grupo de defensa comercial establecido y que identifique ya los rubros críticos, y no solamente los rubros críticos para el gran miembro de Cámara de Comercio, sino también para el miembro de la agricultura familiar campesina. Los miembros de la agricultura familiar campesina a veces son tan pequeños que para ellos las reuniones en sus asociaciones o cooperativas no son 100, 300 miembros, a veces 50, pero todos son pequeños empresarios que lo que buscan es simplemente parar la olla, identificar los rubros que son los más críticos. Para esos rubros no darle un tonto aperturismo, que es la palabra que se usa, dar facilidades a que nos comiencen, que nosotros importemos, por ejemplo, nos pongamos a importar maíz o arroz, sin sentido no cabe, ¿no? Entonces, identificar los rubros críticos, ¿no? Los rubros críticos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, para que todos los ecuatorianos tengan su fuente de trabajo garantizada. Y también para que estos mismos ecuatorianos que tengan su fuente de trabajo garantizada puedan ir al comisariato y comprarse, yo qué sé,
un producto estadounidense que no podrían encontrar aquí. Te digo, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray con rayos de Blu-ray que tienen forma yo qué sé, de perro, o sea, cosas que aquí no vamos a producir. Entonces, ese tipo de cosas sí debemos nosotros darle apertura, porque como consumidores vamos a ser más ricos y más felices si podemos tener este Blu-ray con rayos que tiene manera de perro, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de ejemplos permite identificar lo que nosotros como política comercial deberíamos manejar: consumo y protección comercial. Y de ahí creo yo que nuestro punto flaco es el de la gobernanza, la asociatividad. Y te digo algo, Gustavo, yo sí escuché a un ministro de Estado, un ministro de Agricultura mismo, hablar de este problema de la asociatividad. O sea, no es que no llegan personas y desconocen el problema. Sí, han habido ministros de Estado muy capaces y que conocen cuál es el problema. El problema, creo que yo, de fondo, es que a la larga no acaba de implementarse o de difundirse cuál es la problemática para que todos trabajemos en la misma problemática. Si este problema de asociatividad, que yo solo escuché a un ministro de Estado en una visita en territorio hace 5 años, este problema se hubiera difundido, lo que es la gobernanza de una asociación, ya hubiéramos desarrollado, hubiéramos tomado tal vez como país las mejores decisiones. Pero el problema todavía existe, el problema es como que no se ha hecho nada, nadie lo conoce. Entonces tenemos que identificar cuáles son nuestros puntos fuertes como país, nuestras oportunidades, debilidades, amenazas. Lo que a los muchachos cuando estudiamos administración, tomamos administración 1 en la universidad, te dicen, haz la matriz FODA de tu empresa. Ya, también podemos hacer una matriz FODA de nuestro país, donde tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras ventajas comparativas, qué es lo que nosotros nos identifica como ecuatorianos, qué podemos sacarle provecho al mundo, nuestras oportunidades, la chocobanana que le acabo de mencionar, debilidades, la falta de credibilidad de los miembros en gobernanza de las instituciones, sean estas asociaciones, cooperativas o incluso instituciones públicas. Y naturalmente las amenazas, que si nosotros no dominamos lo que es la globalización, identificando nuestros puntos críticos, nos van a comer y vamos a perder como país. Jorge, ¿cuáles serían tus conclusiones? Sí, ya, si la línea ya está trazada por parte de este gobierno, yo creo que hay que avanzar con más decididamente en ello, buscar una apertura comercial, siendo conscientes de la realidad de todos los sectores. Y es justamente protegiendo a medida de lo posible los que hay sectores sensibles, pero fundamentalmente con el compromiso de ellos mismos de dejar de ser sensibles, porque en algún momento tienen que estar también a la altura de la competencia. Si bien cabe la protección para que no se desequilibren economías familiares, economías pequeñas en algunas provincias, pero sí es importante que ellos también se pongan al ton y son del comercio internacional. Primero, segundo, buscar a lo largo de todo este gratificante conversatorio que hemos tenido con Ciste y contigo, Gustavo, unir esfuerzos. Cada uno por su rumbo, cada uno por su camino, no vamos a lograr los resultados deseados, que es que generación de empleo, mayores ingresos por divisa, cosas que se necesitan y que sabemos que es así. También apostar a diversificar nuestra oferta exportable es fundamental, reconocer el potencial de otros productos que tal vez ahorita no creemos que lo tienen, pero por ejemplo, yo creo que un potencial importante tiene la zanahoria blanca, tiene el melloco, ¿sí? Y están ahí, y son productos que no los vemos en otras economías, entonces es cuestión de saberlos presentar, de mostrar su beneficio. Ahorita nos encontramos a nivel mundial con una cultura fin, con una cultura que privilegia el cuidado, entonces tenemos productos que van en esa línea de ser saludables. Es decir, yo cuando voy al centro comercial, a los supermercados, yo soy de los que en vez de estar comprando la papita, me prefiero comprar el snack de zanahoria blanca, el snack de camote. Sí, no solo porque me parece vistoso, sino porque yo sé que hay un potencial nutritivo y sustituye otras comidas en que te puedes comprar. Y eso piensan otros consumidores en otras latitudes. Entonces, exploremos esas posibilidades. Y por eso es importante, insisto, el esfuerzo público-privado que vayan de la mano.
porque el gobierno a través de sus estrategias, de sus embajadas, de sus consulados, pueden, pueden ir abriendo camino en ese sentido para que los empresarios puedan en algo ganar ya, algo avanzar en esa ruta, en ese trayecto, porque es largo, es duro, es riesgoso, pero ellos quieren seguirlo, ellos quieren hacerlo porque ven potencial para posicionarse, para mejorar sus ingresos. Entonces, eso es importante. Ampliar la oferta exportable, lo decía, tratar de bajar esa dependencia del petróleo, ya irlo dejando de poco. Sé que es difícil porque hay una estructura de gastos atada a una estructura de ingresos y el petróleo... Y una estructura de clientelismo político, digámoslo como es. Con todos los puntos y la tilde, así es, querido Gustavo. Entonces, pero es algo que se va a acabar. Entonces, no esperemos a que se acabe para que decir, uy, ¿y ahora qué voy a hacer sin petróleo? Desde ya, vemos ya la tendencia de cómo las exportaciones no petroleras por cuarto año consecutivo superan a las petroleras, porque las petroleras este día son un ilusionismo que nos vendieron y que nos dieron carreteras, que nos dieron hospitales, nos dieron un gran estado obeso y ya no se puede mantener. En cambio, las exportaciones están dando la cara, están creando puestos de trabajo. Y ese sector que se encarga justamente de ellos, fue los sectores que tuvieron más movimiento durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, hay un potencial ahí. Yo creo que es importante que existamos, que actuemos coordinadamente, de tal manera que sepas qué es lo que tengo, el potencial que tiene y hacia dónde los podemos vender y ubicar. Amigos, me ha dado muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Realmente ha sido un placer, de verdad lo digo, un placer disfrutar este intercambio, esta conversación, este contrapunto de ideas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por participar hoy aquí.